En Río de Janeiro, el paraíso y el infierno a veces están separados por una sola calle. Pero esta frontera no la vas a encontrar en ningún mapa. Es una línea dibujada por más de 100 años de historia, abandono y disparos. Desde fuera, son las entre comillas coloridas postales de Brasil. Pero en las colinas se libra una guerra que empezó hace más de un siglo. Para entender la violencia que vemos hoy, los tiroteos y el poder de los carteles y los escuadrones, tenemos que volver al principio, al verdadero origen de las favelas, y preguntar, ¿cómo pasaron de ser un refugio para quienes no tenían a dónde ir, a convertirse en el corazón del narcotráfico? Todo comienza con una promesa rota. En 1888, Brasil fue el último país de América en abolir la esclavitud con la Ley Áurea. De la noche a la mañana, millones de personas afrodescendientes fueron declaradas libres. Pero fue una libertad que los arrojó sin nada, en donde caer, sin tierras, sin educación y sin oportunidades. Sin un lugar a donde ir y sin un centavo, una migración masiva de ex-esclavos y campesinos pobres empezó a fluir hacia las grandes ciudades, como Río de Janeiro, buscando un futuro que siempre se les había negado. Pero la ciudad no estaba preparada para ellos. El centro era para las élites. El clasismo, el racismo y la especulación inmobiliaria empujaba a los pobres cada vez más lejos. Fue ahí cuando la geografía de Río jugó un papel clave. Los recién llegados empezaron a ocupar las tierras que nadie quería, las empinadas laderas de los morros, terrenos inestables y de difícil acceso. Un evento sellaría para siempre el destino de estos asentamientos. En 1897, al terminar la Guerra de Canudos, un sangriento conflicto en el noroeste de Brasil, los soldados que regresaron a Río no recibieron ni el pago ni las viviendas que el gobierno les había prometido. Decepcionados, se unieron a los exesclavos y ocuparon un cerro cerca del centro. Lo bautizaron como Morro da Favela, en honor a una planta muy resistente que crecía en la zona de Canudos. Así nació Providencia, la primera favela de Brasil, y con ella, un nombre que se volvería sinónimo de resistencia y marginalidad. Durante décadas, las favelas crecieron como ciudades dentro de la ciudad, levantadas ladrillo a ladrillo por sus propios habitantes. Eran la prueba viviente del abandono del Estado. No había agua corriente, ni cloacas, ni electricidad, ni policía. El Estado simplemente les dio la espalda. Los veía como un problema a erradicar, llegando incluso a incendiar comunidades enteras para abrir paso a proyectos de lujo. Pero en ese vacío, en esa ausencia deliberada de poder, algo nuevo y peligroso estaba a punto de nacer. Durante gran parte del siglo XX, la vida en las favelas, aunque dura, se regía por la propia comunidad. El crimen existía, claro, pero era desorganizado y local. La verdadera transformación llegó en los años 70, durante la dictadura militar que gobernaba Brasil. Pero el catalizador del cambio no fue una calle, sino una celda en la prisión de máxima seguridad de Ilha Grande. Dentro de sus muros, el régimen tuvo la idea de mezclar a presos comunes con presos políticos, militantes de izquierda, guerrilleros y estudiantes que luchaban contra la dictadura. Fue una alianza improbable, pero explosiva. Los delincuentes aprendieron de los presos políticos sobre organización, disciplina y estrategia. Aprendieron a verse como un colectivo con un enemigo en común, el Estado opresor. De esta simbiosis nació en 1979 una organización que cambiaría la historia de Brasil, el Comando Vermelho o Comando Rojo. Su lema inicial, paz, justicia y libertad, reflejaba sus orígenes ideológicos. Pero cuando la amnistía política de principios de los 80 liberó a muchos de sus miembros, llevaron esa estructura organizada de vuelta a las favelas. Y allí encontraron un terreno perfectamente abonado. El Estado nunca había estado ahí, y ahora el crimen organizado llegaba para llenar ese vacío. El Comando Vermelho empezó a imponer su propia ley. Ofrecían seguridad a los comerciantes a cambio de una cuota. Resolvían peleas entre vecinos y castigaban los robos dentro de la comunidad, creando una especie de estado paralelo. Su fuente de ingresos eran los robos a bancos y los secuestros, con los que construyeron un arsenal y una base de poder que el Estado no podía o no quería
desmantelar. La semilla del poder criminal había sido plantada en el corazón de las comunidades más vulnerables de Río. Si los 70 vieron nacer al crimen organizado, los 80 lo convirtieron en un imperio. El detonante fue la explosión mundial del consumo de cocaína. Geográficamente, Brasil estaba en una posición estratégica, un punto de paso perfecto para la droga, producida en Colombia, Bolivia y Perú, en su ruta hacia Europa. La respuesta del Estado ha sido, casi siempre, una guerra de desgaste. Cada cierto tiempo vemos titulares sobre megaoperaciones policiales, en complejos como Alemão o Peña, que se anuncian para desarticular a las bandas, pero que a menudo terminan con decenas de muertos, dejando una estela de trauma y afectando la salud física y mental de los residentes que viven bajo un miedo constante. Para complicar todo aún más, en los últimos 20 años ha surgido un tercer actor armado, las milicias. Estos grupos paramilitares, formados por policías, bomberos y militares corruptos, expulsan a los narcos con el pretexto de dar seguridad, pero acaban imponiendo su propio régimen de terror, extorsionan a los residentes y controlan servicios básicos como el gas, internet y el transporte. En muchos territorios, el poder de las milicias ya supera al de los narcos, creando un mapa de violencia tan complejo que los ciudadanos no saben de quién desconfiar más. El Estado no está ausente, a menudo es parte del problema, y sin embargo, en medio de esta guerra sin fin, la vida en la favela resiste. Más allá de los titulares de violencia, las favelas son centros vibrantes de cultura, creatividad y resiliencia. Son la cuna del samba y del funk carioca, ritmos que ejemplifican el corazón inquebrantable de sus habitantes. Sus paredes están cubiertas de un arte callejero que denuncia la injusticia y celebra la vida. Son comunidades unidas por lazos de solidaridad forjados en la adversidad, donde los vecinos se cuidan unos a otros ante el abandono sistemático. La historia de las favelas y el narcotráfico es la historia de cómo la exclusión social creó un vacío que fue llenado por el poder criminal. Empezó con la promesa rota de la libertad y se consolidó con décadas de un Estado que miró para otro lado o perpetuó ideales exclusionistas sobre quienes no consideraban personas de bien. Hoy, la guerra entre traficantes, milicias y la policía es la herida abierta de esa historia, una herida que sangra sobre las comunidades más pobres de Brasil. La violencia es el síntoma más visible, pero la raíz del problema es mucho más profunda. No es solo una cuestión policial, sino social. Mientras la desigualdad siga dibujando fronteras invisibles en ciudades como Río, y mientras los jóvenes de las favelas tengan como únicas opciones el abandono o un fusil, el ciclo de violencia seguirá girando. La solución no vendrá de una sola bala ni de una sola redada. Pero, ¿qué crees tú que se necesita para romper este ciclo? ¿Más policía? ¿Más inversión social? ¿La legalización de las drogas? Déjanos tu reflexión en los comentarios. Y si quieres seguir entendiendo las complejas realidades de nuestro mundo, suscríbete al canal y exprésate sobre todos los temas que crees son merecedores de ser discutidos. Muchas gracias por acompañarnos.